Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la verdad. Actualmente es súper común una idea de que la verdad es realmente una construcción del individuo, que la verdad no existe. Se han hecho sumamente populares frases como de todo depende del cristal con que se mira. Entonces, realmente esto tiene que ver con la forma en la que nosotros concebimos el mundo. El individuo tiene un papel central y el individuo como constructor de la verdad y la realidad. Es decir, no existe una verdad para todos, sino una verdad para cada uno. Estas ideas han sido muy desarrolladas por corrientes como el existencialismo, donde se propone que realmente no existe una escala de valores como tal, sino el individuo la construye. El individuo construye así su propio sentido de existencia por medio de su libertad y de su autodeterminación. No existe como tal una esencia o algo que constituya al hombre de nacimiento, sino que el yo está vacío, es un yo que todo el tiempo es un proyecto, que se está proyectando a través de sus acciones, pero que no tiene un contenido esencial. La idea de verdad no solamente ha sido cuestionada desde este ángulo, igualmente tenemos corrientes como el estructuralismo, donde se habla de que la verdad no es tanto una construcción del sujeto o algo que el sujeto decida, sino que realmente las personas están dentro de una gran estructura, por eso es que son sujetos, porque están sujetos a esa gran estructura y existen diferentes niveles, digamos, de esta gran estructura y el individuo está determinado por ella. Entonces, al igual que el individuo está determinado por esta estructura, igualmente la verdad. Para poner un ejemplo, tenemos la teoría y el desarrollo de ideas que hace Michel Foucault, donde habla de que no existe como tal una verdad, sino más bien diferentes estructuras del poder que se sobreponen a diferentes verdades. Es decir, existen muchas verdades, pero una verdad proveniente del poder que prácticamente se pone encima de las demás y se considera como la verdad corriente, ¿no? Actualmente la verdad estaría determinada por diversas instituciones políticas, sociales, en general en el espíritu de la época moderna en la que estamos ahora, la época posmoderna. Está esta ausencia de la verdad en mayúsculas, ¿no? Esta verdad como universal, esta verdad absoluta está prácticamente ausente, ya ni siquiera se imparte una búsqueda a ella. Por eso es que la filosofía se ha vuelto bastante centrada en algunos temas, como que de pronto ya un teórico no busca la verdad de todo, sino se centra en diferentes nichos, en diferentes espacios, a reflexionar de aspectos muy particulares, ¿no? Pero aquí va una pregunta, ¿realmente podemos vivir sin verdad? O sea, ¿realmente como seres humanos podemos existir o constituirnos a nosotros mismos sin una noción de una verdad última? Es decir, pensando que todo es relativo, que todo depende con el cristal con que se mire. Escapar de la verdad es mucho más complicado de lo que parece, porque realmente como individuos necesitamos una jerarquía de valores para actuar en el mundo y para clasificar las cosas y los acontecimientos que ocurren. No solo como individuos, igualmente la sociedad requiere de esta jerarquía de valores. Y es difícil a veces construir estos valores bajo el supuesto de que son construcciones, simplemente, ¿no? Serían un tanto como una especie de acuerdos o acuerdos con los que llegamos internamente, ¿no? De, bueno, no me gusta esto, esto sí, ¿no? Entonces realmente es muy complicado vivir sin la idea de verdad como tal. Incluso llegamos a la típica paradoja y a la típica problemática que es que si se niega la verdad y se dice que la verdad no existe, esto ya correspondería a una verdad. Entonces realmente huir de la existencia de la verdad y justificarla es bastante complicado. La persona crea y asegure que la verdad no existe y que depende del sujeto, del individuo, realmente interiormente sí tiene esa escala de valores, sí tiene una escala de cosas que él considera un tanto objetivas, ¿no? Y esto no necesariamente es racionalmente. Racionalmente él puede ser una persona bastante relativista, pero ya emocionalmente podría mostrar diferentes inclinaciones a determinado discurso. Toda mente necesita una estructura a través de la cual ordenarse a sí misma. Y esta estructura ya habla de cierta aceptación de una verdad o de cierta aceptación de cierta jerarquía, porque toda estructura también es una jerarquía. Y este orden viene con el presupuesto casi implícito de que existe una verdad o existe
una forma de jerarquizar estos objetos y una razón para hacerlo. En el momento en el que una persona defiende una idea o defiende una postura, está considerando que otros deberían adoptar esa misma postura. Entonces está también considerando que posiblemente su postura no sea solamente propia, sino también sea necesario que otros la adopten. Entonces, si una persona, para defender su discurso, incluso si es un discurso relativista, por ejemplo, con la premisa de que la verdad no existe, estaría tratando de convencernos de su verdad, que es que la verdad no existe. Entonces es así como el ser humano requiere de forma necesaria una idea de verdad y una jerarquía de valores. Y bueno, vamos a hablar ahora de diferentes formas de concebir la verdad. Me iré con la verdad más antigua o la verdad que pues, nos acompañó en los principios, digamos, de la filosofía, que es la verdad universal o el principio último de las cosas. Esta verdad es algo que permanece a los cambios de las cosas mutables. Es algo que está detrás de las formas aparentes y que por lo tanto corresponde a un principio metafísico. No importa que la realidad mute, no importan los cambios, es algo que se mantiene constante y estable. Y esa es la verdad considerada como la verdad metafísica. También está otra verdad, que es una verdad un tanto de correspondencia. Es una verdad que se centra muchísimo con una comprobación a través de objetos observables, ¿no? Es algo que utilizaría muchísimo la ciencia, por ejemplo. Y tiene mucho que ver con esta noción de ir trabajando desde lo particular hasta lo universal. Es decir, mientras que la verdad metafísica busca una verdad que después puede ser llevada a todos los casos particulares, la ciencia busca estudiar los casos particulares para poder llegar a una ley o algo más generalizado, ¿no? O sea, vemos que va en dirección contraria. Y vemos también que en el mundo actual, pues esta forma de entender la verdad todavía sigue vigente. Y otra verdad que sería simplemente por acuerdo o porque es una verdad común entre diferente cultura o diferente sociedad, que es algo que, bueno, no necesariamente por un acuerdo literal, ¿no? Un acuerdo explícito que la gente se reúne a acordar eso, sino que en la conformación de la cultura pues se van jerarquizando valores y automáticamente se vuelve una verdad muy extendida, una verdad común. Y bueno, como podemos ver, la verdad es un problema complejo, un problema difícil. Podemos ver que en diferentes momentos de la historia la concepción de verdad también ha cambiado. Desde mi punto de vista, sí existe una verdad última, sí existe una verdad metafísica, una verdad universal, pero creo que sería difícil que un ser humano la conociera, ¿no? Entonces, concuerdo un tanto con Platón en el sentido de que Platón afirma que sí existe como tal la verdad y existe un acercamiento o un alejamiento de esa verdad. Sin embargo, yo creo que el acercarse demasiado sería imposible, ¿no? Entonces, nada más nos queda como poder acercarnos un poco más y un poco menos, ¿no? Está la problemática de que independientemente si existe o no la verdad, el ser humano como ser humano la necesita. Entonces necesitamos esa verdad independientemente de su existencia o no existencia para conformarnos como individuo y como sociedad. Y bueno, déjame en la cajita de comentarios qué opinas. Tú, si crees personalmente que existe o que no existe la verdad, ¿a qué te inclinas más? Y bueno, muchísimas gracias por ver. Los espero en el siguiente video.